Quieren que te sientas. No, no pueden hacerte feliz. No te pueden hacerte feliz porque te quitan todo lo que hace feliz al hombre, al ser humano, ¿no? Te arrebatan todo lo que te puede hacer verdaderamente feliz. Y entonces lo que te dan es un simulacro de vida en el cual tú te sientes feliz, ¿eh? Te sientes feliz. Te sientes feliz porque te trasladas en patinete por la ciudad, ¿no? Te sientes feliz porque piensas que comiendo carne sintética pues no contaminas y estás contribuyendo a que el planeta pues sobreviva, ¿no? Todo esto es falso, no. Tienes patinete porque no puedes tener coche. Y comes carne sintética porque no puedes comer un solo millo. Esa es la dura realidad. A la de tres, con Luis Gracia. Bien, hoy nos acompaña Juan Manuel de Prada, escritor español. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchísimas gracias por... Un placer, Luis, estar aquí. Este es un programa de entrevistas dirigido a gente joven, por tanto me gustaría empezar preguntándole cómo era el Juan Manuel de Prada de joven, con 18, con 19, con 20 años. Bueno, pues más delgado que hoy, desde luego, y con más pelo, pero por lo demás, pues bueno, yo te diría que no creo que en las personas, en contra de lo que se dice, se produzcan cambios drásticos. Yo creo que hay una evolución natural, ¿no? Yo creo que cuando eres joven, pues tienes un mayor vigor, tienes un mayor arrojo, tienes un mayor desenfado, seguramente también un mayor entusiasmo, pero a la vez eres más imprudente, eres más inexperto, eres menos ponderado. Entonces yo creo que con el paso del tiempo se produce un proceso de decantación, ¿sabes? En donde hay una serie de cosas que vas descubriendo, que hasta ese momento se te habían velado, se te cae la venda de los ojos e indudablemente adquieres una mayor amplitud, ¿no? Digamos que es como si la pantalla cuadrada se convierte en cinemascope, ¿no? Pero es verdad que a la vez pierdes cosas, ¿no? Yo creo que la sabiduría de la vida está en ni añorar aquello que perdiste, ni desde la juventud querer alcanzar antes de tiempo aquello que la vida te irá dando, ¿no? De forma natural. Yo no creo demasiado en el joven que luego se transmuta en otra persona, ¿sabes? Siempre me han provocado una cierta sospecha los conversos, las personas que pegan grandes virajes ideológicos, las personas, digamos, que entierran al joven que fueron y sobre sus cenizas construyen otra persona. No, yo creo que hay una continuidad natural, lo que ocurre que, como te digo, pues los años cambian tu perspectiva, ¿no? Como es natural. Nació su vocación de escritor, por lo que he leído, antes de empezar la escuela, ya que su abuelo le enseñó pues a escribir y a leer antes de empezar el curso escolar. Entonces, no sé si podría explicar un poco cómo nació pues esta vocación. Esto me marca mucho, indudablemente, el aprender a leer y a escribir a una edad muy temprana. Yo cuando voy a la escuela a los 3 años, yo ya sé leer y escribir, y esto evidentemente me va a dar una percepción del mundo distinta. ¿Por qué? Bueno, pues porque los niños de mi edad no podían leer y escribir y por lo tanto iban por la calle y no podían leer los letreros que hay en la calle, ¿no? Yo al poderlos leer, evidentemente, pues tenía una percepción del mundo, no sé si más penetrante, pero indudablemente como más adulta, entre comillas, ¿no? Y luego pues esa vocación va madurando, descubres que tu forma de relacionarte con el mundo es a través de la palabra, le das importancia a la palabra y la palabra se convierte un poco en tu oficio, ¿no? En tu oficio lees mucho y hay un momento en el que, seguramente de forma un poco petulante y un poco absurda, pues pretendes incorporar algo a lo que los maestros han hecho, ¿no? Pero sí, siempre me recuerdo queriendo ser escritor. Soy una persona de vocación muy marcada y siempre quise dedicarme a este oficio. De forma un poco insensata, incluso sin saber en qué consistía ser escritor, ¿no? Porque normalmente cuando eres un niño o un adolescente tiendes a mitificar mucho al escritor o tiendes a captar solo algunos aspectos de su oficio. Cuando verdaderamente te conviertes en escritor descubres que ser escritor también tiene
pues una cara B, ¿no? Un poco penosa, que exige mucha disciplina, que exige mucho sacrificio, que exige mucha renuncia, que exige mucha constancia. Con esas cosas al principio no cuentas, porque tienes más a la vista la imagen romántica del escritor, digámoslo así, ¿no? ¿Y recuerda lo primero que escribió? Sí, yo empecé escribiendo fábulas, fábulas protagonizadas por animales, ¿no? En la tradición del género, pues a imitación de las historias que yo leía en las fábulas que yo leía siendo niño, o las películas o series de dibujos animados en las que salían animales, ¿no? Bueno, siempre ha sido un recurso hablar de nosotros mismos a través de animales, ¿no? Es el misterio de las fábulas. Y yo empecé escribiendo fábulas siendo muy niño, no sabría decirte, pero a lo mejor con 4 o 5 años ya empecé a escribir fábulas. Luego ya pasé a escribir. Recuerdo que cuando tenía 10, 12 años escribí una novela a imitación de las aventuras de Tom Sawyer y de Huckleberry Finn, un poco con los chicos de mi pandilla. Y luego, pues a partir de los 13 años, te diría, empecé a escribir poesía. Empecé a escribir poesía, que es el género en el que uno tiende a expresar sus emociones más íntimas, sus tribulaciones amorosas y demás. Y esta fue mi dedicación hasta que empecé a escribir cuentos, relatos, en torno a los 16 años. Y ahí me di cuenta que yo era mejor prosista que poeta, y es que había algo en mí bueno, y escribí muchísimos cuentos, cientos de cuentos, que fue el primer género literario, digamos, al que me dediqué seriamente. Mis primeros libros son de cuentos, y luego ya pues empecé a escribir una novela, ¿no? Ya con 20 y tantos años. Lamentablemente parece que los jóvenes cada vez leen menos, o como mínimo leen menos en papel, ¿no? Entonces no sé si podría explicar y contar a toda la audiencia por qué es importante la lectura. Bueno, vamos a ver, yo creo que en general sí se lee menos, no creo que solo los jóvenes, creo que en general hoy en día la gente lee menos. ¿Por qué la gente lee menos? Pues porque la tecnología ha invadido nuestra vida, la ha acelerado, nos obliga a hacer más cosas porque nos da facilidades para hacerlas, pero al mismo tiempo nos mantiene absortos ante ella, ¿no? Es decir, hoy, gracias al correo electrónico o al WhatsApp, podemos atender muchos más compromisos de los que podíamos atender antes con el teléfono, y no digamos antes cuando no había teléfono, sino que esos compromisos los teníamos que atender escribiendo una carta, ¿no? Evidentemente multiplica nuestra capacidad, pero al mismo tiempo nos absorbe mucho, ¿no? Entonces, no, yo creo que este es un mal no solamente de la juventud, sino de todas las generaciones. ¿Por qué es bueno leer? Vamos a ver, yo no diría que leer es bueno en términos absolutos, porque uno también puede leer libros muy malos, libros dañinos, libros que le destruyan, ¿no? Yo creo que lo que es bueno es que nos bajemos de la prisa, ¿no? Porque la tecnología lo que busca es que nuestra vida sea muy rápida, para que no pensemos nada, para que no degustemos nada, para que no disfrutemos nada ni suframos con nada, ¿no? Es decir, para que no vivamos, para que nuestra vida sea una vida falsa, para que nuestra vida sea una vida apresurada. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacerse es bajarse de esa prisa. O sea, yo creo que tenemos que tener el valor para no dejarnos arrastrar por el ritmo que la tecnología imprime a nuestra vida. ¿Y eso cómo se logra? Pues se logra, evidentemente, distanciándonos del teléfono móvil, o distanciándonos de todos los cacharritos que aceleran nuestra vida, ¿no? Y a partir de ahí vamos a encontrar un nuevo ámbito en el que al principio nos vamos a sentir incómodos, porque como el drogadicto que deja de drogarse, pues vamos a tener un mono, ¿no?, de la tecnología. Pero si lo superamos, si superamos esa ansiedad, de repente vamos a descubrir zonas en nuestra vida nuevas que podemos conquistar, ¿no? Y a partir de ahí, pues vamos a encontrar maneras de alimentar nuestro espíritu,
Y esas maneras pues, van a ser muy diversas. La lectura no es la única, pero ciertamente la lectura es una manera de alimentar el espíritu, ¿no? Pero alimentar el espíritu también es procurar mantener conversaciones con personas a las que admiremos, personas en las que reconozcamos un maestro, personas que sean un modo de fecundar nuestra vida, ¿no? Y también en ese alimento del espíritu pues vamos a encontrar, pues yo que sé, por ejemplo, la meditación o simplemente el salir a disfrutar de la naturaleza, que es un gran estímulo para la meditación, y desde luego también pues la lectura, ¿no? Por no hablar también de otras formas de alimentar el espíritu que tienen que ver ya con lo religioso, ¿no? Con lo trascendente que hay en nosotros, ¿no? Es decir, creo que el acto de rebelión suprema no es tanto la lectura como el alimentar nuestro espíritu, el dedicar nuestra vida a alimentar nuestro espíritu. Yo creo que esta es la gran conquista por la que tenemos que luchar. Usted ha publicado ahora El derecho a soñar, que es, bueno, pues su obra maestra, según usted ha dicho, un librazo según Juan Soto Ibars. Entonces, no sé si podría contarnos un poco... Pues mira, es un libro de 1700 páginas. Pues para escribir 1700 páginas tienes que cortar con internet, ¿sabes? O sea, no puedes estar consultando tu móvil, no puedes estar respondiendo WhatsApps. Digamos que sí, es la obra que yo considero mi obra más importante porque es una obra, primero, a la contra de los tiempos, es una obra escrita sin esperanza de recompensa, sin esperanza de éxito, ¿sabes? Es una obra de dimensiones descomunales, sobre todo para nuestra época, y es una obra que por su género, una biografía, por el personaje sobre el que trata, que es una escritora catalana olvidada, Ana María Martínez Sagi, por su enfoque, por su manera de abordar su vida, pues es una obra que no va a ser una obra de grandes ventas, pero es la obra que yo necesitaba hacer. En este sentido también creo que es muy importante, en ese regreso a una vida más pausada y una vida en la que alimentemos nuestro espíritu, creo que también es muy importante que cobremos conciencia de que las cosas importantes de la vida no son aquellas que nos garantizan el éxito, que nos garantizan el aplauso, que nos garantizan el dinero. Las cosas importantes en la vida son aquellas que tenemos que hacer, aquellas cosas que de alguna manera nos completan, aquellas cosas que nos completan. Esas cosas pueden ser distintas en las distintas etapas de nuestra vida, ¿eh? Pues a lo mejor en un determinado momento la cosa que nos completa es pues ir a la residencia de ancianos donde está nuestro abuelo, a charlar con él todas las tardes para que nos cuente el pasado de nuestra familia, para que nos ayude a saber lo que somos, ¿no? Y en otra fase de nuestra vida pues puede ser tener un hijo, ¿no? Tener un hijo y dedicar nuestro esfuerzo a criar a ese hijo. Y en otra fase de nuestra vida pues puede ser escribir ese libro que queremos escribir, que hemos querido escribir siempre, que no hemos podido y que sabemos que no nos va a dar el éxito, ni el aplauso, ni el dinero, ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy importante, plantearnos la vida fundamentalmente como ese ámbito en el que tenemos que hacer aquellas cosas que verdaderamente nos completan, aquellas cosas que verdaderamente nos explican, aquellas cosas que sirven para entender verdaderamente lo que somos. Aparte de escribir, ¿qué más cosas le completan a usted? Bueno, hombre, vamos a ver, el hecho de escribir, sobre todo para mí, es una vocación, ¿sabes? Entonces la vocación no es solamente una actividad, ¿no? No es como el que sale a hacer deporte o como el que estudia la última lección de no sé qué asignatura, ¿no? Una vocación, como su nombre indica, es una llamada. Y una llamada, pues es fundamentalmente una voz que oyes, a la que no puedes decir que no y a la que tienes que entregarte completamente, ¿no? Te tienes que entregar completamente. Pero para escribir
uno tiene que llevar un determinado tipo de vida. Tienes que leer, tú antes me preguntabas por la lectura, pues evidentemente tienes que leer a los grandes maestros. No basta con leer al escritor de moda del momento, de hecho eso es negativo para el escritor, porque los escritores de moda lo que hacen es que puedas llegar a concebir la idea de imitarlos. Tienes que leer a los grandes maestros, leer a Homero, leer a Cervantes, leer a Dante, leer a Dostoyevsky, leer a Proust, lees a los grandes maestros y tratas de alguna manera de ser digno de ellos, ¿no? Pero el oficio de escritor, aparte de leer, te exige mirar el mundo y mirarte a ti mismo. Te exige una gran capacidad de observación. Te exige tratar de descubrir el misterio humano. El misterio humano. Y te exige también desentrañar el mundo en el que vives, ¿no? A través de qué formas el mundo en el que vivimos trata precisamente de triturar al ser humano, ¿no? Y por lo tanto te hace crítico ante la realidad, te hace crítico ante la realidad. Yo te diría que las personas que están satisfechas ante la realidad nunca se dedican a escribir, nunca se dedican a escribir. Son las personas que se sienten desplazadas, las personas que tienen conciencia de que les ha tocado vivir en un tiempo oscuro, las que escriben, porque es una manera de rebelarse contra ese tiempo en el que les ha tocado en suerte vivir, ¿no? Entonces, el escritor también tiene que desarrollar una actitud crítica ante el mundo, ¿no? Y luego el escritor tiene que alimentarse de experiencias humanas, que son las que le dan un conocimiento también del alma humana, ¿no? Esto a veces se interpreta de forma absurda y de hecho hay escritores que han seguido ese modelo, pues de llevar una vida aventurera, viajar mucho, tener muchas amantes, no sé qué, todas estas historias son bobadas, son falsas, ¿no? Ha habido grandes escritores que no se movieron de su casa. De hecho, el escritor que imaginó más aventuras increíbles, pues era un escritor tremendamente sedentario que jamás salió de su pueblo. Se llamaba Julio Verne, nada más y nada menos, ¿no? Y, por ejemplo, el escritor que probablemente mejor conoció el alma femenina y que mejores personajes femeninos trazó, pues fue un hombre que probablemente murió célibe, que era Henry James. Quiero decirte con esto que la experiencia humana no consiste en salirte de tus casillas, es decir, en hacer cosas que están fuera de ti. No, la experiencia humana significa conocerte bien y conocer a las personas que te rodean. En este sentido también la época en la que vivimos fomenta las relaciones superficiales. Vivimos en la era de Tinder, ¿no? Vivimos en la era de las redes sociales. Llamamos amigos a personas a las que ni siquiera conocemos, a personas que nos dan un me gusta, ¿no? en nuestros comentarios en las redes sociales. El conocimiento verdadero, el amor verdadero exige mucho conocimiento, exige un conocimiento demorado, detallado. Entonces es muy importante para ser escritor, es muy importante dedicar mucho tiempo a conocernos a nosotros mismos y a conocer a quienes nos rodean, ¿sabes? Esto es muy importante, desarrollar relaciones profundas, relaciones duraderas, en donde tú también veas el recorrido vital de las personas, ¿sabes? Porque las personas tenemos un recorrido vital, eso es lo que nos hace personas. Entonces, tener la capacidad para sostener relaciones a lo largo del tiempo te da un gran conocimiento del alma humana. Entonces, todo esto, como ves, es una mezcla de muchas cosas. En realidad, ser escritor es vivir de forma más intensa, no en el sentido que se le da hoy en día a la intensidad de abarcar muchas experiencias, sino de vivir en profundidad. Ha hablado de grandes maestros hace un momento. Entonces, Sócrates, al parecer, decía que los jóvenes de hoy en día, de su hoy en día, en el siglo V antes de Cristo, pues son más flojos que antes. También hay gente que aún lo dice, ¿no? Es que los jóvenes, ¿qué piensa de esto? ¿Los jóvenes de ahora somos más flojos que los de antes? No, no lo creo. Vamos a ver, se imponen formas de vida que tienden a hacer a la gente más floja, porque lo que buscan, las tiranías de antaño, lo que buscaban era golpear a las personas, ¿no? Les golpeaban con el látigo, les golpeaban con la porra,
para domesticarlas. Las tiranías de nuestra época no te golpean, te envuelven entre algodones para hacerte blando, para hacerte fácilmente moldeable. Entonces, en ese sentido, la época en la que vivimos tiende a hacernos más débiles, tiende a hacernos más flojos, pero no a los jóvenes y a los adultos. Probablemente a los adultos peor, porque el joven, aunque lo hagan moldeable, todavía no es cínico, todavía no es cínico y puede revolverse contra quien le moldea porque se da cuenta que lo está capando, que lo está destruyendo. Mientras que el viejo, cuando le moldean, es cínico, y el viejo, con tal de que le garanticen pues su sueldito o su pornografía o la dependencia que él tenga, pues se conforma, ¿no? Entonces, en este sentido, no, yo no diría que los jóvenes de hoy son más blandos que los de otras generaciones, más allá de que el mundo en el que vivimos, las nuevas formas de tiranía, lo que buscan es hacernos blandos, ¿no? El problema de la juventud hoy, a mi modo de ver, el problema de la juventud hoy, no de toda la juventud, sino de una gran parte de la juventud, es que se le ha vendido que la sumisión es rebeldía. Este es el problema que yo percibo, ¿no? Entonces a los jóvenes se les hace creer que rebelarse contra la tradición es una forma de rebeldía, por ejemplo, ¿no? Y es al revés. Lo cierto es que rebelarte contra la tradición es una forma de sumisión a los nuevos tiranos, ¿no? Que te quieren convertir en una mónada independiente, una mónada que no tiene ningún vínculo con quienes le precedieron, ¿no? Que no conoce su pasado, que reniega de su pasado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, es donde yo percibo más peligros, ¿no? Que el sistema te vende que la sumisión a sus paradigmas culturales es una forma de rebeldía. Y entonces así se ve hoy en día a muchos jóvenes que son rebeldes contra cosas que ya han sido derrotadas, ¿no? Jóvenes que se revuelven, no sé, contra el matrimonio, o que se revuelven contra la religión, ¿no? Y piensan que así son rebeldes, no imbéciles. Así sois unos esclavos sometidos, que os revolvéis contra aquello a lo que el sistema le interesa, aquello que el sistema quiere destruir, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay muchos jóvenes que se dejan llevar por esa corriente, ¿no? Hay muchos jóvenes que las golosinas que les vende el sistema las compran, o las compráis, ¿no? Pues si os vende, pues eso, relaciones sexuales banales, pues pensáis que eso es una forma de rebelaros contra el mundo, o si os vende pornografía pensáis que eso es una forma de rebelaros contra el mundo, o si os vende cambiaros de sexo o de género, pensáis que eso es una forma de rebeldía contra el mundo, y es exactamente lo contrario. Es lo que el sistema quiere hacer con vosotros, precisamente para convertiros en plastilina, ¿no? Ha hablado de pornografía. La pornografía de alguna manera pues esclaviza, tiene más visualizaciones que Amazon, que Netflix y que Twitter juntos, y además la edad media es de 11 años de inicio del consumo de pornografía, lamentablemente. Entonces no sé qué piensa de la pornografía, de cómo puede afectar, porque además parece que va más. Bueno, yo creo que la pornografía es una forma de alienación, de destrucción de nuestra vida afectiva, de destrucción de nuestra energía libidinal, como diría el marxista Marcuse, ¿no? Es decir, a los tiranos. La energía libidinal, esto es muy interesante, ¿no? La energía libidinal nos sirve para crear y también para amar. Cuando uno concentra su energía libidinal en labores creativas o en labores amatorias, puede hacer grandes cosas. Pero entonces, claro, el sistema lo que quiere es que tú toda esa energía libidinal la desagües a través de desahogos fáciles, porque así no vas a ser una persona creativa, es decir, no vas a ser una persona que verdaderamente tenga capacidad para rebelarse,
¿Mm? Entonces la pornografía está pensada, es como el soma de la novela de Aldous Huxley, ¿no? Un mundo feliz, ¿no? El soma es esa droga que tú necesitas administrarte todos los días para sentirte bien, ¿no? En realidad es la droga que el sistema te procura para que desahogues tu rabia, por una parte, y por otra, para que no puedas construir proyectos vitales duraderos. ¿Mm? Para que no puedas guardar tu energía sexual para la mujer a la que amas, para que no puedas guardar tu energía creativa para esa empresa, para ese proyecto que verdaderamente puedes construir, para que te conviertas en un mequetrefe, en definitiva, ¿no? Yo con esto, porque cuando dices esto, pues la gente se piensa que eres un puritano y demás, esto es grotesco. Yo he escrito un libro titulado Coños, ¿sabes? A mí me gusta la picardía, me gusta naturalmente que sí, pues una cierta visión de la vida jocunda y con su gracia psicalíptica, ¿no? Que se decía antes. Por supuesto que sí. Eso nada tiene que ver con la pornografía. La pornografía es algo que está creado para provocar reacciones orgánicas, hormonales, pero también mentales, espirituales, destructivas de nuestro yo, destructivas de nuestra vida afectiva, destructivas de nuestra capacidad para relacionarnos con la gente, ¿no? Y además crea adicción. Esto está estudiado por muchísimos neurólogos, crea adicción muy fuerte, y creo que destruye a todos, ¿eh? Nuevamente yo aquí no hago ese distingo entre los jóvenes y los adultos, no, yo creo que destruye a todos. Probablemente hoy en día la mayor causa de rupturas matrimoniales que hay en nuestras sociedades es la pornografía. Y desde luego la pornografía está muy íntimamente vinculada al descenso de la natalidad, la pornografía está muy íntimamente vinculada a los malos tratos, la pornografía está muy íntimamente vinculada a una serie de conductas lamentables propias de nuestro tiempo, que sin embargo pues no nos atrevemos a analizar a fondo, ¿no? Juan Manuel, me doy cuenta que hay muchos jóvenes que van depresivos por la vida como si fueran jóvenes zombies, sin una meta, sin objetivos. Entonces me gustaría que de alguna manera aconsejara a todos estos jóvenes para que encaucen su vida, para que encuentren rumbo. Bueno, vamos a ver, es muy difícil dar consejo así en abstracto, porque los consejos hay que darlos a personas en concreto, ¿sabes? Personas a las que conoces, y por lo tanto conoces sus necesidades, conoces sus anhelos. Dar consejos así para todo el mundo es como de fantoches, ¿no? y de charlatanes, pero en líneas generales yo pienso que una de las razones por las que nuestra vida se está convirtiendo en un infierno es porque hemos dejado de creer en la otra vida. Cuando tú crees en la otra vida, pues piensas que los dolores que padeces en esta es una cosa insignificante, porque comparados con esa otra vida que se te abre, estos dolores de aquí, de este valle de lágrimas, ¿no? Como se decía antes para definir esta vida, pues estos dolores eran dolores de poca monta. Entonces los soportabas. ¿Por qué? Porque considerabas que la vida no se acababa aquí. Cuando suprimes la vida de ultratumba, todo este dolor que padeces en esta se te hace insoportable, porque es un dolor enjaulado, es un dolor que no tiene salida, es un dolor que te aplasta, que te destruye, y frente al cual solamente tienes una escapatoria, el placer. Entonces solamente te queda la escapatoria de buscar el placer. Pero el placer, la realidad, aparte que no siempre se encuentra, el placer con frecuencia redunda en dolor. Después del placer viene el dolor, porque cuando el placer termina nos deja una resaca.
¿eh? Pero es que además llega un momento en la vida en el que ya no puedes disfrutar de los placeres. Porque por mucho que te vendan, no, yo tengo 70 años pero me mantengo joven. Y una mierda, tú tienes 70 años y te duelen todos los huesos, todas las articulaciones, ya no puedes hacer todo lo que te gustaría hacer, te cansas mucho más, tienes menos capacidades intelectuales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero disfrutarás viendo a los nietos correr, por ejemplo. Ah, bueno, pero es que probablemente ya no los tengas. Ya no los tengas porque ni siquiera has tenido hijos, ¿no? Quiero decir con esto que no, que eso es mentira, no. Cada etapa de la vida uno tiene que disfrutarla de forma natural, no con la obsesión de apurar todos los placeres, ¿no? Porque si no, claro, ocurre lo que ocurre hoy, que llega un momento en que la vida ya no te sirve, porque la vida solamente la experimentas como dolor. No porque solo sea dolor, sino porque aquellos placeres que te vendieron, que tenías que disfrutar de ellos, ya no puedes disfrutar de ellos. Ya no puedes viajar mucho, ya no puedes follar cada día con una persona distinta, ya no puedes no sé qué, ¿no? Entonces la vida se convierte en una vida que no merece la pena ser vivida. A eso le sumas la enfermedad, y la única salida que te dan es la eutanasia, el suicidio, ¿no? Entonces, yo creo que la desesperación de nuestra época es el efecto natural de pensar que la vida termina con la muerte, ¿no? E inevitablemente la búsqueda del placer te apega demasiado a las cosas materiales de la vida. Y como las cosas materiales de la vida son finitas, hay personas que disfrutan de ellas hasta cierto punto, porque el disfrute de las cosas materiales también siempre te trae dolor al final, y otros nunca disfrutan de ellas, pues porque no tienen posibilidad de adquirirlas, ¿no? Pues, ¿qué ocurre? Que la búsqueda de placeres materiales va matando tu parte espiritual. Y al matar tu parte espiritual, tu vida cada vez es más repugnante, ¿no? Y llega un momento en que tu propia vida te asquea, ¿eh? Si a ello sumamos que se han roto los vínculos, que ya no hay vínculos duraderos, pues ocurre además que llegamos muy solos a esa parte última de nuestra vida mortal, ¿no? Llegamos muy solos, llegamos muy amargados, y esto nos destruye, ¿no? Pero en el caso de los jóvenes específicamente, creo que está ligado precisamente a que han aceptado esta nueva forma de tiranía que los moldea, que les anima a disfrutar de los placeres ligados a la juventud, y esos placeres solo te dan vacío. En referencia a esto, Juan Manuel, usted ha comentado que a los jóvenes les quieren sin familia, sin propiedad, usando Tinder, comiendo hamburguesas sintéticas, en un cuchitril, pero felices. Entonces, no sé si podría explicar un poquito más pues esto, que encima ahora lo estaba comentando un poco, y también preguntarle quién nos quiere así. Bueno, cuando digo nos quiere felices, no. Te hacen sentir feliz, que es distinto. Te hacen sentir. Porque en realidad, si te das cuenta, hoy en día el sistema lo que busca es que tú te sientas, no que seas, sino que te sientas. O sea, por ejemplo, si te sientes mujer, pues te operas y te haces mujer, ¿no? Si te sientes, yo qué sé, cualquier idiotez, ¿no? Quieren que te sientas. No pueden hacerte feliz. No te pueden hacerte feliz porque te quitan todo lo que hace feliz al hombre, al ser humano, ¿no? Te arrebatan todo lo que te puede hacer verdaderamente feliz. Y entonces lo que te dan es un simulacro de vida en el cual tú te sientes feliz, Te sientes feliz porque te trasladas en patinete por la ciudad, ¿no? Te sientes feliz porque piensas que comiendo carne sintética pues no contaminas y estás contribuyendo a que el planeta pues sobreviva, ¿no? Todo esto es falso, no. Tienes patinete porque no puedes tener coche. Y comes carne sintética porque no puedes comer un solo millo. Esa es la dura realidad. Lo que pasa es que quienes han logrado
que pienses que por comer carne sintética estás salvando al planeta o por ir en patinete estás salvando al planeta, son aquellos que te han arrebatado la posibilidad de comer un solomillo o de tener un coche o de formar una familia, etcétera, etcétera. ¿Y por qué nos quieren arrebatar todas estas cosas? Nos quieren arrebatar estas cosas porque el sistema capitalista se fundamenta en la concentración de la propiedad. Entonces, para concentrar la propiedad tú tienes que despojar a mucha gente de propiedad. Esto se ve muy claramente. Las ciudades antes estaban llenas de pequeños negocios, negocios que pertenecían a una familia. Esos pequeños negocios, llegado un determinado momento, pues pongamos a partir de los años 60 más o menos, fueron siendo sustituidos por supermercados. Los supermercados ya no pertenecían a una familia, sino que era una empresa que se cargaba pues a lo mejor a las 7 tiendas del barrio a cambio del supermercado, ¿no? O a partir de los años 80-90 llegaron los hipermercados, los grandes centros comerciales a las afueras de las ciudades, que se cargaron a su vez a los supermercados y a las tiendecitas que habían sobrevivido. Y hoy se ha impuesto el comercio electrónico. ¿Para qué? Para que un solo señor, el dueño de Amazon, concentre toda esa riqueza que se ha ido destruyendo. Entonces, los gobernantes están al servicio de la plutocracia. La gente tiene que entender, la gente que no sea tonta, que no se piense que los de las izquierdas están con los trabajadores y los de las derechas, no, están todos con los mismos, están con la plutocracia internacional. Están al servicio de esta plutocracia destructora, devastadora de las economías familiares. Están al servicio de toda esta gente que ha arrasado la economía, que está empobreciendo cada vez más a las nuevas generaciones para engordar la fortuna de unos cuantos magnates, ¿no? La razón, por ejemplo, por la que ahora se están cargando la ganadería. Pues se están cargando la ganadería porque la ganadería todavía genera relativamente, no como antaño, una riqueza repartida. Y claro, si el señor Bill Gates quiere hacerse rico con la industria alimentaria, él ya no va a poder entrar en el negocio de la ganadería convencional, porque ese negocio ya, digamos que ofrece un producto suficiente en los países occidentales, ¿no? Él necesita crear un nuevo mercado que destruya ese a costa de enriquecerse él solo. Es decir, concentración de la riqueza. Concentración de la riqueza. Esa es la clave de esta nueva forma de dominación que padecemos. Claro, esa concentración de la riqueza, ¿qué ocurre? Esa concentración de la riqueza hace que haya mucha gente excedente. Porque a esa concentración de la riqueza solamente le interesa a la gente que pueda consumir de verdad, ¿no? Entonces, ese número excedente de vidas que no son necesarias para que estos grandes plutócratas amasen sus fortunas, pues poco a poco las vas estrangulando. ¿Cómo las estrangulas? Joder, pues les das Tinder, o les das género. ¿Para qué? Para que no sean fecundos, para que sus relaciones personales sean una mierda, para que se cambien de sexo, para que no tengan hijos, para convertirlos, para esterilizarlos, en definitiva, para esterilizarlos. Es un proceso de eugenesia, pero hecho finamente. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, hay un proceso de eugenesia, pero a la vez también cada vez vienen más inmigrantes. Entonces... Vienen más inmigrantes porque necesitan mano de obra barata, porque han degradado tanto los trabajos los han degradado tanto que ya nadie quiere trabajar en esos trabajos. Ya nadie quiere trabajar en los trabajos que exigen las manos, los oficios manuales. Son trabajos muy mal remunerados, son trabajos indecentemente remunerados precisamente por este proceso de concentración de la riqueza, ¿sabes? De tal manera que las personas que trabajan en el campo ya no pueden ganarse dignamente la vida. Necesitan efectivamente traer a gente de los arrabales del Atlas que trabaje de forma indigna. Chesterton decía que el capitalismo y el antinatalismo van de la mano. Sí, claro. La organización económica
necesita personas que consuman y que consuman los productos que esos plutócratas les suministran, ¿no? Entonces hay mucha gente que sobra, hay mucha gente que no aporta nada, hay mucha gente que en realidad la tienes que mantener, o que gana unos sueldos tan virriosos, pues por ejemplo estos negros que trabajan en el campo, les pagan unos sueldos virriosos, unas vidas indignas. Pues claro, hay que conseguir que no se reproduzcan. Hay que conseguir que no se reproduzcan. Y para que no se reproduzcan, ¿qué tienes que hacer? Pues meterles en la cabeza toda esta mierda de que si el género, de que si no sé qué, de que si yo... les das también Tinder para que no formen una familia. Necesitas que esas personas no sean fecundas, porque tienes que restringir la población, porque a ti te basta ya con, no sé, con un 20, con un 25, con un 40% de la población, que es la que verdaderamente tiene un poder adquisitivo. Al resto no la quieres para nada. No la quieres para nada. Ellos fingen que son sus protectores e incluso impulsan lo del salario mínimo. ¿Por qué el salario mínimo? La renta básica, todas estas mierdas. ¿Para qué las impulsan? Las impulsan para que toda esa gente no se rebele. ¿Y la educación sexual, por qué la impulsan? Todas estas leyes... La deseducación sexual. Pues muy claramente para hacer a la gente infecunda, para que la gente viva absorta en sus genitales, para que la gente esté todo el día tratando de satisfacer sus genitales. Para fundar esa religión de la que hablaba Chesterton, que a la vez que exalta la lujuria, prohíbe la fecundidad. Es decir, para que tú te quieras salir de tus casillas. Mira, en todo ser humano, precisamente porque hay otra vida, todo ser humano tiene una conciencia de que esta vida es una mierda. Y de que está encerrado en un cuerpo que no es el suyo. Esto les pasa a todo el mundo, a mí también me pasa. Porque todos en el fondo aspiramos a ser cuerpos gloriosos. Aspiramos a ser cuerpos gloriosos, es decir, a ser unos seres pues, invulnerables a la enfermedad, invulnerables a la decrepitud, que puedan disfrutar de una forma mucho más intensa y mucho más profunda de las cosas de la vida. Todos queremos salirnos de nuestras casillas. Entonces esta gente, que es muy mala, muy maligna, esa aspiración natural de todo ser humano, pero que ves realizada en la otra vida, lo que quieren es traértelo a esta. Y entonces te dicen, no, tú tienes que disfrutar de la vida. Y entonces para disfrutar de la vida tienes que abandonar a tu marido o a tu mujer, para disfrutar de la vida tienes que matar a tus hijos mientras están gestando, para disfrutar de la vida tienes que disfrutar de la sexualidad en todas sus expresiones, habidas y por haber. Para ser feliz tienes que cambiarte de sexo, para ser feliz. Es decir, que vivas absorto en tu entrepierna. Lo que yo llamo los derechos de bragueta. Los derechos de bragueta, indudablemente, desde la pornografía al cambio de sexo, pasando por el aborto, pasando por el infinito bazar que se nos ofrece. Los derechos de bragueta es el soma con el que esta gente nos mantiene esclavizados y sumisos. Cambiando un poco de tema, usted comenta que tuvo... Porque, por terminar, sí, date cuenta que lo que nos hace rebeldes, lo que nos revuelve contra el sistema, es la conciencia de la injusticia. Pues la conciencia de estar cobrando un sueldo de mierda. Pero claro, tú cuando eres más consciente de la justicia, de la injusticia, cuando eres un soltero con patinete y con cuchitril, o cuando eres un padre de familia con 4 hijos, ¿cómo eres más consciente de la injusticia? Eres más consciente de la injusticia cuando eres un padre de familia con 4 hijos, porque con el sueldo ese de birria no puedes dar de comer a tus hijos. Sin embargo, con un sueldo de birria, pues bueno, un patinete, un cuchitril, pues te mantienes. Entonces, a la plutocracia le interesa tener personas infecundas, personas que no tengan hijos, porque van a ser personas que no se van a revolver contra la injusticia, se van a conformar con una vida indigna. Cambiando un poco de Cambiamos de tema, sí. Sobre
Bueno, usted comenta que tuvo un regreso a la fe. Entonces, no sé si podría comentar, bueno, explicar cómo fue ese regreso, por qué cree en Dios, no sé si evidencias de que Dios existe. No ha sido un regreso, ha sido un camino, ha sido un camino. Yo siempre he tenido conciencia de la existencia de Dios por una razón muy sencilla, porque la existencia de Dios me parece algo mucho más racional y mucho más concebible que la pura evolución de la materia, ¿no? Es decir, yo no creo que el ser humano sea el producto de la evolución ciega de la materia, no lo creo. Me parece una cosa bochornosa desde el punto de vista intelectual. Y cuando contemplas el mundo, descubres que en el mundo hay un orden. Descubres que en el mundo hay un orden, ¿no? Cuando te fijas en el átomo, pues descubres que el átomo tiene una organización perfecta. Y cuando te fijas en las galaxias, descubres que tienen una composición perfecta. Descubres en definitiva que en el universo, desde lo más infinitesimal hasta lo más vasto con V, descubres un orden. Y ese orden solamente puede haber sido creado por una inteligencia superior. Eso es así. No me sirve que la pura evolución de la materia lo haya producido. Por otra parte, ¿quién ha producido la materia? ¿De dónde viene la materia? La materia no viene de la nada solamente engendra nada. Es la negación de la materia, ¿no? Entonces, no, creo, honestamente, que es mucho más racional y más lógico descubrir en el mundo un orden que ha sido creado, ¿no? Y por otra parte, cuando miro dentro de mí, miro dentro de mi espíritu, descubro unos anhelos que nada tienen que ver con mi condición perecedera. Y los anhelos del ser humano son anhelos siempre de inmortalidad o al menos de duración. Cuando tú te enamoras, no quieres enamorarte para un día, ni para una semana, ni para un mes, quieres enamorarte para toda la vida. Todas las cosas, todos los proyectos que concebimos, los proyectos verdaderos, los concebimos para toda la vida. A pesar de que hoy en día nos digan, no, pero es que nada es para toda la vida, hay que disfrutar. Mentira. Todas las cosas grandes que concebimos, las concebimos para toda la vida. Incluso nos desbordan, pues ha habido personas que concibieron una catedral o concibieron una obra de ingeniería o concibieron una obra artística que no pudieron concluir en su vida y que tuvieron que concluir otros que vivieron después que ellos, ¿no? Pues ahí está, no sé, el Templo de la Sagrada Familia en Barcelona, ¿no? No. Todo lo que concebimos y todas nuestras necesidades más profundas son necesidades que nos desbordan. ¿Por qué escribimos? ¿Por qué creamos arte? Porque queremos perdurar. Entonces, por un lado, el examen de la naturaleza, del mundo, del universo, y el examen de uno mismo, nos inclinan a pensar que hay un Dios y que somos criaturas con una vocación de inmortalidad. Y cuando piensas estas dos cosas, creo que rompes un poco con ese molde en el que te quieren encerrar. Yo creo que pensar estas cosas y pensarlas seriamente es lo que verdaderamente te convierte en un rebelde. ¿Y qué le parece el rumbo que está tomando ahora la Iglesia Católica y el Papa Francisco? Bueno, la Iglesia Católica está en una situación muy difícil, en una situación de precariedad muy fuerte, en donde pues, se puede hablar prácticamente de un eclipse de la Iglesia, ¿no? Porque la Iglesia, su presencia cada vez es menor, cada vez es más precaria, muchas obras educativas o caritativas o sociales que las mantiene de forma ya muy precaria, incluso han perdido su espíritu. Muchas escuelas católicas
escuelas de congregaciones y de órdenes religiosas ya apenas tienen sacerdotes, apenas tienen religiosos o religiosas. Entonces, la Iglesia, en ese proceso de decadencia, que no es único en la historia, en otras épocas de la historia lo ha ocurrido igualmente, tiene un riesgo muy fuerte, que es perder la confianza en lo que ella es, en lo que le puede ofrecer al mundo, y tratar de asimilarse al mundo, compadrear con el mundo. Este es el peligro que yo creo que hoy es muy fuerte en la Iglesia. Mira, te voy a poner un ejemplo sobre este tema de la asimilación al mundo. La Iglesia, desde siempre, tiene una doctrina social, una doctrina económica, una doctrina sobre todo los aspectos del saber y del conocimiento humano, ¿no? Y la Iglesia siempre dijo que el dominio del hombre sobre la naturaleza tenía que ser un dominio justo. El dominio justo del hombre sobre la naturaleza. Ese dominio justo que implica una serie de responsabilidades. Los seres humanos no podemos dominar la naturaleza para nuestro disfrute ni para nuestro provecho. Los seres humanos tenemos que dominar la naturaleza con un sentido de la justicia. La Iglesia siempre tuvo un pensamiento en torno al respeto debido a la naturaleza y por lo tanto las obligaciones del ser humano de respetarla, de protegerla, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces está bien que la Iglesia toque estas cuestiones, ¿no? Es muy importante que las toque. Lo que es un grave error, a mi modo de ver, es que la Iglesia asimile el discurso del mundo, es decir, que haga suyas visiones ideológicas que nada tienen que ver con su doctrina sobre lo que debe ser la relación del hombre con la naturaleza, ¿no? Y que asuma todo el rollo del cambio climático y todas estas paridas, ¿no? Pero todavía más peligroso es lanzar el mensaje de que si el hombre no cambia sus hábitos, de que si sigue consumiendo tanto, de que si se sigue viviendo por encima de sus posibilidades, el mundo se va al garete, se acaba el mundo. Porque esto además es falso según el dogma católico. El dogma católico dice que el fin del mundo llegará por razones espirituales, no por razones materiales. El mundo no se va a acabar porque haya un exceso de gases de efecto invernadero. El mundo no se va a acabar por razones materiales, se va a acabar por razones espirituales. Otra cosa es que esas razones espirituales se anuncien a través de fenómenos naturales, de desastres, de calamidades. Eso es otra cosa. Entonces, claro, si la Iglesia, en vez de decir lo que tiene que decir, aquello a lo que está obligada, sustituye su mensaje por todas estas paparruchas ideológicas del cambio climático, ¿qué ocurre? Pues ocurre que los jóvenes como tú, pues vais a decir, oye, ¿y yo para qué me voy a apuntar ahí? Si lo que me están diciendo es exactamente lo mismo que me dice toda la chusma sistémica, ¿no? Si al final la Iglesia me va a estar soltando la misma bazofia que me está soltando la chusma sistémica, pues ya me quedo yo aquí en la chusma sistémica, que camuflado, y ya está, ¿no? Este es el tema, ¿no? Es decir, lo que hace atractiva a la Iglesia es una propuesta radicalmente contraria a la que te ofrece el mundo. Y yo creo que eso cualquier persona con inquietudes es lo que busca en la Iglesia, ¿no? Un joven no busca que la Iglesia le repita todas las monsergas que oye en el telediario, ¿no? Y en la prensa entregada a la plutocracia. Yo creo que la gente lo que busca es un mensaje radicalmente distinto. O sea que los jóvenes, ahora quizá hay menos jóvenes en la Iglesia o en general la laicidad de la Iglesia que hablábamos antes, pero la gente está más por convicción que por tradición. Vamos a ver, yo creo que la gente se aleja de la Iglesia por dos razones. Una, porque la Iglesia es la sal que se ha vuelto sosa, como dice el Evangelio, ¿no? La sal que se ha vuelto sosa, ¿para qué sirve? Para nada. Para arrojarla al suelo.
La sal que se ha vuelto sosa ya no sirve para cocinar, ya no sirve para conservar los alimentos, ya no sirve para nada, ¿no? Entonces la Iglesia es en muchas ocasiones la sal que se ha vuelto sosa. Pero luego también hay mucha gente que se ha alejado de la Iglesia precisamente porque ha sido moldeada, es decir, porque ha sido triturada, porque ha sido convertida en papilla, porque ha sido halagada, se le han vendido pues estos derechos de bragueta que yo te decía, ¿no? Que aparentemente te hacen la vida más fácil, cuando lo que en realidad hacen es esclavizarte, y entonces de repente el mensaje que oyes a la Iglesia te parece un mensaje insoportable, ¿no? Si a eso sumas además pues estos casos penosos, ¿no? De curas que han tenido una vida lamentable, que suelen ser muy pocos, pero que evidentemente la prensa sistémica agita y mueve mucho, ¿no? Precisamente para provocar en la gente desapego, pues ocurre lo que ocurre, ¿no? Pero yo creo que la Iglesia puede rectificar esa tendencia con tan solo recuperar el sabor de la sal. O sea, yo creo que la Iglesia invertiría esa tendencia si en verdad ofreciera una visión del mundo distintiva y contraria a la que el mundo nos ofrece. Y eso sí, la ofreciera mediante el testimonio, es decir, mediante el ejemplo. Mediante el ejemplo. Solo cuando los católicos sean personas que renieguen de las ventajas que les ofrece el sistema, la Iglesia volverá a ser verdaderamente atractiva, ¿no? Usted ha comentado alguna vez que, bueno, España no debería estar con los perros protestantes en la Unión Europea, etcétera, sino que quizá más, debería estar con América, ¿no? Entonces, no sé si podría explicar un poco. Bueno, vamos a ver. La Unión Europea es una construcción totalmente falsa, sin ninguna razón de ser. La Unión Europea se fundamenta precisamente en la ruptura de Europa, ruptura religiosa, ruptura política, ruptura social, ruptura filosófica, en donde efectivamente pues hay una serie de países, que son los países protestantes, digámoslo así, que trataron de destruir, de someter a los países católicos. Con unos lo lograron antes, con otros después. España fue de los que más resistió, pero finalmente terminó claudicando. Entonces sí, yo creo que la pertenencia a esa Europa pues es una manera de autodestrucción, Yo creo que los pueblos tienen que ser leales a su tradición. Los pueblos tienen que ser leales a lo que los constituye. Y es una cosa grotesca que España esté en una organización que dominan quienes han sido sus mayores enemigos históricamente, ¿no? Yo creo que sí, que el destino español es americano por una razón muy sencilla, porque América es la prolongación de España, la prolongación natural de España, ¿no? Entonces sí, yo creo que España, con quien tendría que profundizar sus lazos, sus vínculos espirituales y materiales, es con América, con la América hispánica, naturalmente, no con la América anglosajona. Ya para ir terminando, Juan Manuel, no sé qué nos diría a los jóvenes pues para poder, en la medida en la que podamos, hacer un mundo mejor a nuestro alrededor. Bueno, vamos a ver. Cuando se dice cómo mejorar el mundo, ¿cómo puedo yo mejorar el mundo? La manera en la que puedes mejorar el mundo es mejorándote a ti mismo. Te tienes que mejorar a ti mismo. Tienes que procurar, frente a los vicios
con los que te halagan y con los que te engatusan, tienes que procurar cultivar las virtudes que te hacen fuerte, ¿no? Entonces, uno tiene que mejorarse a sí mismo. Y luego tiene que juntarse con gente buena, tiene que asociarse con gente buena, tiene que crear lazos con gente buena, ¿eh? Y esos lazos pues van a generar en proyectos comunes, van a generar en empresas, van a generar en iniciativas políticas, culturales, y esa creo que es la manera de mejorar el mundo. Crear instituciones entre gente buena. Porque simplemente si la gente buena en sí misma, si no cobra conciencia de que tiene que generar vínculos y tiene que crear instituciones, al final su bondad es aplastada. Que esta es una argucia que también tiene el sistema, ¿sabes? Es decir, procurar que la gente esté sola, procurar que la gente no cree lazos profundos, ¿no? Hemos hablado antes cómo quiere, pues eso, que no formemos una familia, tampoco quiere que formemos asociaciones, no quiere que formemos empresas, no quiere que hagamos piña. Esto es lo que yo creo que hay que intentar hacer, ¿no? Y en este sentido es muy importante que no seamos sectarios. La mentalidad sectaria es también una argucia del enemigo, porque la mentalidad sectaria hace que con aquellas personas con las que no coincides al 100%, pues lo que haces es apartarte, formas tu capillita, que ellos formen la suya, y al final así pues hay 1000 capillitas divididas, ¿no? Inanes, que no tienen la fuerza suficiente como para enfrentarse al poder, en cambio, brutal, a esa amalgama de poder mediático, financiero, político de los malos, ¿no? Entonces la clave está en eso, en mejorarse a uno mismo y crear vínculos con quienes son mejores. Bien, pues si eso es todo, muchísimas gracias, Juan Manuel de Prada, por haber... Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Si estás escuchando a la de 3, es gracias al apoyo de nuestros suscriptores. Vamos, únete a ellos para que sigamos creciendo y con ello el programa. Muchísimas gracias.